Buenas tardes, queridos hermanos, que la paz sea con todos. Bueno, en esta tarde quiero que meditemos un poquito en la palabra del Señor. Nosotros estábamos pasando las clases para el bautismo, pero por la situación que estamos viviendo tuvimos que suspender las reuniones en el templo. Tuvimos solamente la primera clase, entonces queremos seguir para que no perdamos esa oportunidad, que no nos atrasemos en el proceso de preparar a los hermanos para el bautismo. No suspendimos los cultos por temor, porque estamos confiados en el Señor, sino para tener precaución sobre algunas cosas que estaban sucediendo, que están sucediendo, y luego volveremos al templo. Pero en esta tarde queremos seguir con nuestra lección sobre el bautismo, porque pronto, si posible, los primeros días de septiembre vamos a tener el bautismo y va a ser algo lindo para los hermanos que han tomado esa decisión súper importante en sus vidas. Estamos muy felices por los hermanos que han tomado esa decisión y queremos avanzar juntos en el Señor. Necesitamos estudiar la palabra, estar cada día más firmes en el Señor, que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos enseñe cada día más sobre su amor, sobre sus propósitos para nuestra vida, sobre sus cuidados sobre nosotros, y para eso estudiamos y meditamos en su palabra. Amén. La primera clase de bautismo nosotros hablamos sobre quién es Dios. Para el bautismo necesitamos entender algunas cosas. El discipulado y la enseñanza sigue toda la vida, pero para llegar al bautismo necesitamos entender quién es Dios, qué propósitos tiene Él para nosotros, quién es Jesús, luego quiénes somos nosotros en el reino de Dios y por qué debo bautizarme. Entonces esas son 4 lecciones importantes para llegar al bautismo. La primera clase nosotros estudiamos sobre quién es Dios. Aprendimos algunas cosas importantes. Estuvieron la hermana Estela, la hermana Mónica y Clara, mi hija. Entonces ahora entra al grupo también el hermano Iván y es una bendición que haya tomado también esa decisión. Entonces lo que nosotros aprendimos para recordar sobre Dios es que Dios es creador. Él es creador y Él tiene propósitos para nuestras vidas. Él nos ama, Dios es amor, Dios preparó todas las cosas perfectas para la humanidad. Preparó el huerto del Edén, creó todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos, porque Dios hizo todo no solamente para que viviéramos, sino para que viviéramos bien, en abundancia. Hizo todo bonito, todo hermoso y perfecto en su tiempo. Y cuando formó al hombre, no formó como los demás animales de la creación, o las plantas, o las estrellas que creó, sino que Dios formó a su imagen y semejanza. Tomó Él con sus propias manos el barro de la tierra, formó al hombre y sopló Él mismo aliento de vida. Entonces el modelo para crear al hombre no era conforme su género, como sucedía con los animales, con las plantas y con las demás cosas que Dios hablaba y luego sucedían, sino que el modelo es el mismo Dios. Él dice en la Trinidad, en la reunión de la Trinidad, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y así lo hace y pone su aliento de vida, entonces el hombre pasa a ser un ser viviente. Entonces ahí aprendemos algunas cosas sobre Dios, que Dios es creador, que Dios es amor y que Dios tiene un propósito para la humanidad, que es de que vivamos en una relación de adoración con Él, así como Él tenía una relación con Adán y Eva antes del pecado. Él quiere tener también con nosotros, pero ahora a través de Jesús. Jesús es el puente, Jesús es el que nos conecta con Dios, con nuestro Creador, para vivir los propósitos que Él tiene para nuestras
vidas. Amén. No vivamos la vida a nuestra manera, sino que conectémonos a Dios, porque Él tiene un propósito eterno para nuestras vidas y es maravilloso. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Bueno, hoy vamos a estudiar sobre quién es Jesús. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Se supone que entendemos quién es Él, pero cuando meditamos en la palabra del Señor, la verdad de la palabra se revela más claramente sobre nuestras vidas y entendemos mejor quién es Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que vino a la tierra a entregar su vida para rescatar a la humanidad. Bueno, vamos a hacer algunas lecturas muy importantes. Yo les pido que si pueden que hagan sus anotaciones de los versículos, si tienen su cuadernito, y luego pueden volver a leer, escribir lo que entendieron o alguna explicación, y así meditamos mejor en la palabra de Dios. La primera lectura que vamos a hacer está en Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Aquí lo tengo. Es cuando los discípulos se preguntaban, o Jesús preguntaba a sus discípulos quién era Él. Vamos a leer, dice así. Mateo capítulo 16, versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Antes de eso, el Señor Jesús en el 15 dice: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque las personas hablaban muchas cosas de Jesús. Entonces Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? ¿Qué dicen que soy yo? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decir eso, él dice que Jesús es el Salvador que los judíos estaban esperando. Ellos tenían una promesa de que como el hombre había sido separado de Dios por el pecado, entonces Dios había prometido a su pueblo enviar a un Salvador que rescataría a la humanidad y reconciliaría a la humanidad con Él. Entonces Pedro está reconociendo que Jesús es esa persona, es el Salvador. Entonces Jesús le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces creemos por fe, y el Espíritu de Dios es el que revela, es el que produce en nosotros esa fe cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué decimos nosotros que es Jesús? Una cosa importante que nosotros aprendemos es que Jesús también es creador. Sí, Jesús es creador porque Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se hizo hombre. Entonces, siendo Dios también, Él también es creador. Allá en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos leerlo. Génesis 1:26, puede anotarlo. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios en el principio dijo: hagamos. Significa que Dios, aquí nosotros como cristianos entendemos el concepto de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Aunque es un solo Dios, se manifiesta en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí está Jesús. En el principio
en la creación. Entonces Jesús, siendo Dios, es también creador de todas las cosas. Y así vamos conociendo más sobre quién es Jesús, a quien nosotros servimos. Somos seguidores de Jesús y queremos ser parecidos a Él. No como creador, claro, sino viviendo como Él vivió en la tierra. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, confirma eso que hemos leído. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Está después de Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Colosenses está hablando de Jesús, porque en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Jesús es creador. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Jesús es la acción de Dios. Cuando Dios habla que las cosas existan, que haya la luz, que haya los animales, que haya vegetación, entonces Jesús es el verbo. En Juan dice que Jesús es el verbo. Él es la acción. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer. Pueden hacer sus anotaciones. El Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es el verbo que estaba con Dios y era Dios. La acción, el mover de Dios, no solamente en la creación, sino en dirección a la humanidad para salvación. Entonces Jesús sí estaba en el principio, era el verbo, estaba con Dios y era Dios. Y lo es hasta hoy. Entonces aprendemos que Jesús es el creador y que Pedro lo reconoce como el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador de la humanidad, que Dios envió al único que podía ser perfecto para que muriera por nosotros y nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios a través de su sacrificio. La humanidad tenía una deuda con Dios por el pecado y era una deuda que no podía pagar, pero Jesús la pagó por nosotros. Jesús es el Salvador. Aprendemos que Jesús es también nuestro Salvador. ¿De qué nos salvó? De estar separados de Dios por el pecado. ¿De qué nos salvó Jesús? ¿De qué te salva Jesús cuando creemos en Él? De estar separados de Dios por el pecado y de la muerte eterna. Porque si morimos físicamente sin ser reconciliados con Dios, ya no hay esperanza, entramos a la muerte eterna. Entonces, en esta vida tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios a través de Jesús. Y cuando nos toque ir a la presencia del Señor, entonces pasaremos de muerte a vida, porque entramos a través de Jesús y entraremos a la vida eterna con Él. Gloria a Dios. Vamos a leer en Isaías 53. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo de Isaías 53, pero en este momento vamos a leer los versículos 5 y 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Esa es una profecía que fue dada al pueblo de Israel algunos siglos antes del nacimiento de Jesús, pero es perfecta y habla exactamente lo que fue y lo que hizo Jesús. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo que nos trae la paz con Dios, no habla de la paz aquí en este mundo, sino de la paz con Dios, estaba sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados de la muerte y del pecado. La muerte ya no tiene poder. Hay un versículo que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Sino que Jesús venció la muerte. La victoria que Él nos da en la cruz no es solamente de bendición sobre nuestras vidas, sino que es la victoria sobre la muerte. Pasamos de muerte a vida eterna con Dios, y eso es maravilloso, la obra de Jesús en la cruz por nuestras vidas. Amén. Vamos a leer también en Lucas capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos muy importantes. Lucas capítulo 2. Hay mucho para estudiar sobre Jesús, muchísimo, pero vamos a estudiar lo más importante y lo más básico. Capítulo 2, versículo 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso sucede en el momento del nacimiento de Jesús, cuando los ángeles aparecen a los pastores que están en el campo. Y dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, o para todos los pueblos. ¿Cuál es la buena noticia? Que ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es nuestro Salvador. Por eso no podemos desconectarnos de Él. Él es nuestro Salvador, el que nos salva de la muerte eterna, de la condenación eterna, para vivir la vida eterna con Dios. Eso es maravilloso. Vamos a leer también en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Dice, esa es una palabra digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra? Que Cristo vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y él dice, de los cuales yo soy el primero. Él se reconoce como pecador. Debemos reconocernos como pecador para recibir el perdón de Dios. Debemos arrepentirnos. El mensaje de salvación que predicó Juan el Bautista y que predicó Jesús empieza con la necesidad de arrepentimiento. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y recibo la salvación. Creo que Cristo es el que murió por mis pecados y recibo salvación por creer en Él. Vamos a leer otros versículos ahora que habla de que Jesús tenía autoridad para enseñar. Vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículo 22. Él era reconocido como un maestro. Marcos capítulo 1, versículo 22. Por todos los que le escuchaban, un maestro no era una persona sin entendimiento, porque Él es Dios y tenía toda la sabiduría y toda la autoridad en Él, y lo reconocían de esa manera. Capítulo 1 de Marcos, versículo 22, dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Los escribas eran, juntamente con los fariseos, los más entendidos de la ley en ese tiempo, supuestamente los guardianes de la ley. Pero Jesús hablaba con autoridad, era algo que estaba en él, el poder de Dios que fluía directamente del Padre hacia él para producir fe en la humanidad. Él enseñaba con autoridad. Hoy en día, cuando vemos personas que están llenas del Espíritu de Dios, del poder de Dios, son personas que enseñan con autoridad, no como hacían los fariseos. Y así la gente seguía a Jesús y reconocía que había en él el Espíritu de Dios, el poder de Dios, y el Espíritu revelaba a sus seguidores que él era el Salvador que la humanidad y que el pueblo de Israel estaba esperando. Jesús fue y es perfecto. Ese es otro punto que vamos a aprender de él. Jesús es perfecto. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Aquí lo tenemos. Dice así. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo fue varón perfecto. Fue Dios encarnado, vivió como hombre y como hombre vivió una vida perfecta para que fuera ejemplo para todos nosotros, sus seguidores. No somos perfectos, pero todos los días tomamos a Cristo como nuestro ejemplo. ¿Qué haría Jesús en la situación que estamos viviendo nosotros? Debemos preguntarnos y seguirle a Él, hacer sus obras, hacer lo que él hacía. Él es nuestro ejemplo porque como hombre vivió una vida perfecta. Él es perfecto y nosotros le seguimos a él, buscamos su perfección. Aunque nos equivocamos, pedimos perdón. Él es nuestro abogado, él nos perdona, limpia nuestros pecados y otra vez seguimos intentando todos los días, con la ayuda de Dios, ser parecidos a Cristo. Este es nuestro propósito en la vida cristiana. Mientras más estudiamos, más aprendemos de Él, más nos acercamos a Él, es más fácil que Él se revele a través de nosotros. Que Cristo viva en mí. Y el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Él vive en nosotros, nosotros damos a conocer a Cristo, el Salvador de la humanidad. Y el último versículo que quiero leer, no quiero que sea muy largo el tiempo para que no se aburran, aunque es muy lindo y muy precioso estudiar la palabra de Dios. El versículo es Romanos capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 10. Está después de Hechos, viene Romanos capítulo 10, versículo 10. Aquí lo tenemos. ¿Ya lo tienen? ¿Lo anotaron? Entonces vamos a leer, dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que en él creyere, en él, en Jesús. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Hemos estudiado un poquito de quién es Jesús.
quien es el Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es nuestro ejemplo y nosotros creemos en Él como nuestro Salvador. Creemos con el corazón para justicia, para ser justificados por Él delante de Dios. Y con la boca confesamos para salvación, para recibir esa salvación de Dios. Hemos tenido esa oportunidad. Usted la tuvo y estoy segura de que la tomó. Confesó a Jesús como su Salvador y creyó en Él para justicia. Entonces el siguiente paso es que la fe que tenemos produce en nosotros algunas acciones y la primera acción de nuestra fe es el bautismo en las aguas, que fue el ejemplo que nos dejó Jesús. Entonces seguiremos estudiando. Esa es la segunda clase para el bautismo. Espero que haya sido de bendición y de provecho para ustedes. Cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado muy claro, que no haya entendido, pueden hablarme, pueden escribirme y vamos a seguir analizando. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, te alabo, Padre, por este tiempo de estudiar tu preciosa palabra que produce en nosotros fe. Gracias por la vida de mis hermanos que se están preparando para el bautismo. Llena sus vidas, Padre, de tu amor, que los puedan sentir tu presencia, que tú los guías, que tú los llevas de la mano, Señor, hasta tomar ese paso importante de bautizarse y ser parte de tu familia en la tierra. Padre querido, te alabamos, Señor. Bendice a mis hermanos que puedan retener la enseñanza y también compartir con otras personas. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima lección.